epístolas a Timoteo son instrucciones, y quiero que lo vea así, para los nuevos cristianos o para aún nosotros los cristianos. Son instrucciones de cómo conducirnos, no solamente dentro de lo que llamamos iglesia o congregación, sino son instrucciones de cómo conducirnos en el mundo. Pablo habla específicamente de las características de los líderes, de los que deben gobernar la iglesia. Habla sobre cada uno de los detalles de los miembros de la iglesia. Y en el capítulo 2 de 2 Timoteo, el apóstol Pablo usa 5 figuras para hablar sobre la vida cristiana o un paralelo del cristiano. Esas 5 figuras, usando cada una de ellas, nos enseña la manera en que nosotros como cristianos debemos comportarnos. Por favor, vamos a leer los primeros 15 versículos de 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 15. Y ahorita vamos a observar, por favor, las 5 figuras que se mencionan ahí. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 5 figuras que el apóstol Pablo nos menciona y hace un listado con algunas características de ellos, y nos hace el paralelo del cristiano. En otras palabras, esas figuras que el apóstol Pablo va a usar tienen que ver con la forma en la que yo como cristiano no solo debo comportarme, debo vivir, y debe ser mi vida cotidiana, mi vida diaria, mi estilo. En el versículo 1 está la primera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que el apóstol Pablo dice, que un cristiano es un hijo. En el versículo 3, el apóstol Pablo usa una siguiente figura. Además de hijo, la siguiente figura dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado. Un cristiano no solo es un hijo, un cristiano también es un soldado. En el versículo 5, el apóstol Pablo usa una tercera figura, y es la figura de un atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un cristiano es un hijo, un cristiano debe ser un soldado o comportarse como soldado. Y 3, un cristiano debe comportarse como un atleta. El siguiente versículo, versículo 6, además de atleta, la cuarta figura es un labrador. Entiéndase, un campesino, alguien que trabaja literalmente en el campo. Es un hijo, es un soldado, es un atleta, debe ser como un labrador. Y en el versículo 15 menciona la quinta figura. Un cristiano también es un obrero, o debe comportarse como un obrero. Ahora, cada una de estas nos enseña
la forma en la que nosotros debemos identificarnos con ellos para vivir la vida cristiana. Recuerde por favor otra vez, son instrucciones. Y quiero que entienda una cosa, esas instrucciones tienen que ver con ordenanza y mandamiento, no son opciones. No hay otra opción diferente, sino es la forma en la que nosotros tenemos que enfrentar la vida cristiana y el mundo. Pasemos por favor a la primera. Lo vimos la semana pasada, veíamos las dos, pero quiero dar un repaso muy rápido con usted. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Número 1. Un cristiano es un hijo. El apóstol Pablo tenía discípulos. Él era el maestro y tenía a su alrededor alumnos. Sin embargo, había algunos alumnos que él consideraba tener una relación mucho más estrecha. Una relación más que yo te enseño y tú aprendes y aplica lo que yo te enseño. El apóstol Pablo consideraba a algunos discípulos prácticamente como sus hijos. No es que Timoteo haya sido su hijo físico, sino era tal la relación que tenía con él, que le decía, tú eres hijo mío. Y antes de continuar, porque se le pide que ese hijo tiene que fortalecerse o esforzarse en la gracia, quiero nada más dejar en claro lo siguiente. Comúnmente tenemos la idea, o con frecuencia tenemos la idea, de que todos somos hijos de Dios. De alguna razón, por allí usted la aprendió y la ha escuchado y la repite en una reunión en donde usted se encuentra, ¿no? Para no hacer sentir mal, es que la verdad todos somos hijos de Dios. No sé de dónde sacó eso, pero no es la verdad bíblica. La Biblia me enseña que el ser hijo de Dios tiene que ver con algo que usted y yo hacemos, no algo que heredamos o recibimos. En primer lugar, la primera cosa es que todos sí somos criaturas de Dios, por el hecho de haber sido creados por Él. Eso es ineludible. Somos criaturas de Dios. Él nos creó y lo dice Génesis, nos creó a su imagen y a su semejanza. Así que haya nacido en la época que haya nacido, esté donde esté, de la cuna de donde usted provenga, usted es una criatura, a menos que usted tome una decisión en su vida de recibirle, entonces usted obtendrá el derecho de ser hijo de Dios. No nacemos hijos de Dios, quiero recalcar eso. Nacemos como criaturas de Dios. El hijo de Dios toma la decisión de ser hijo de Dios. Sin perder este pasaje, acompáñeme por favor a Juan capítulo 1. En el versículo 11 de Juan, dice lo siguiente, hablando sobre la vida y el ministerio de Jesús. Juan capítulo 1. A lo suyo vino. Observe por favor que no dice a lo suyo, sino lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su ministerio, su trabajo. Él tenía una encomienda. Jesús, como el Hijo de Dios, tenía una encomienda. Decía, a lo suyo vino, a cumplir un trabajo, a cumplir un ministerio. Pero luego dice la siguiente parte, y los suyos, ahora sí, no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, la descendencia o el linaje que él representaba, siendo del linaje de Abraham. Así que en primer lugar Jesús vino a la tierra a cubrir una necesidad a través precisamente del pueblo de Israel, a hablarles de la salvación del pueblo de Israel, a los suyos. Pero encontramos en este mismo versículo, dice que los suyos no le recibieron. Pero vean lo que dice en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Entiende eso? Es algo que yo decido. No es algo que es automático. No porque nací soy hijo de Dios, sino el hijo de Dios tiene que ver con aquel que le recibe, toma una decisión en su vida. Mas a todos los que le recibieron, el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad o derecho de ser hechos hijos de Dios, no llamados, de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos somos hijos de Dios, somos criaturas porque Él nos crió. Pero si usted decide entregarle su vida, recibirle, entonces usted toma una decisión para ser
hecho hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia que nos hace. No nacemos hijos de Dios. Si hay jóvenes aquí en esta mañana que nacieron en una cuna cristiana, llamémoslo así, mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano, mi mamá también, y yo desde que nací me trajeron a la iglesia, ya sea esta o a cualquiera, y fue creciendo en la iglesia, fue creciendo escuchando las historias de la Biblia y todo eso. Pero si nunca has hecho una decisión por Jesús para entregarle tu vida y recibirle, olvídate de que tú puedas decir soy hijo de Dios, porque no se hereda el ser hijo de Dios. Es una decisión que ustedes tienen que tomar, chavos. Es una decisión que tú tienes que tomar tarde o temprano. No puedes colgarte del Dios de tus padres. El Dios de tus padres tiene que ser el Dios tuyo. Y cuando sea el Dios tuyo es porque tú tomaste una decisión. Cuando se encontraba Moisés en el desierto, dice la Biblia que vio una zarza que ardía, y cuando él se acercó, oyó una voz que le decía: Moisés, quítate las sandalias, porque este lugar es un lugar santo. Y después le dijo: ¿quién eres? Y entonces dijo, en esa voz se oyó, dijo: yo soy Jesús, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca le dijo tu Dios, porque hasta ese momento Moisés era un fugitivo, no tenía una relación con el Dios de Abraham. Él conocía al Dios de Abraham, él había conocido las historias del Dios de Isaac, pero no era su Dios. Él tuvo en ese momento que entender que había una diferencia, que aunque era el Dios de sus padres, no era el Dios suyo. Así que jóvenes, si están aquí en esta mañana, aunque tú hayas nacido y me puedas decir, es que desde chiquita o desde chiquito yo canté en el grupo de niños, yo toqué, yo hice esto, no es suficiente. Tú tienes que tomar una decisión para ser llamada hija o hijo de Dios. Es un derecho que se adquiere por una decisión que yo tomo, no la heredo. Yo tengo 2 hijas, ellas tuvieron que tomar su decisión por Jesús. No van a llegar un día delante de Dios a decirles que mi papá era pastor. No. Ellos tienen que tomar su decisión personal. Así que la primera cosa tiene que ver con una relación. Un cristiano, un discípulo, en primer lugar, es alguien que ha establecido una relación personal con Dios. Por lo tanto, puede ser llamado y tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho y tiene todo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Regrese por favor ahora a donde estamos. 2 Timoteo capítulo 2. Un hijo no está exento de problemas. En el momento en que somos hijos de Dios, ninguno de nosotros se nos prometió que la vida iba a ser en rosa y que nunca íbamos a tener problemas. Es más, Jesús dijo aún lo contrario. Les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. A los mismos discípulos les dijo: yo no he venido para traer espada, y he venido a traer paz. A ellos literalmente. Yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y empieza a decir: el padre contra el hijo contra el padre por causa de mí. Habrá tribulaciones, tiempo de crisis. Como hijo de Dios, usted y yo hemos pasado y pasaremos y seguiremos pasando tiempos difíciles. Ahora, ¿qué se nos pide como hijos de Dios? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La traducción más correcta de este versículo es: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Como hijo necesitamos aprendernos a fortalecernos en esa gracia. ¿Por qué? Porque pasamos tiempos difíciles. Habrá momentos en que como hijo aún quiera colgar la toalla. Señor, yo no veo a veces lo duro, lo tupido, las cosas se están cerrando aquí. Y es cuando necesitamos aprender como hijos de Dios a fortalecernos en Dios. Permítame rápido recordarles los 2 ejemplos que veíamos la semana pasada. El primero está en 1 Samuel, capítulo 30, por favor.
Primero de Samuel, capítulo 30. Nos está hablando de David, el rey de Israel, el rey que escribió la mayoría de los años. Él pasó por un tiempo tan difícil, ahorita lo vemos por favor, que estaba tan angustiado, agotado literalmente. David y su ejército habían salido a pelear contra los amalecitas, y mientras ellos salieron descuidaron la ciudad, y entonces vienen los amalecitas, queman la ciudad, la destruyen y llevan cautivas a mujeres y niños, y incluyendo a la familia de David. Y cuando David regresa, ve la desolación de su ciudad quemada, su palacio quemado, sus casas quemadas, y ve que la ciudad está vacía porque se habían llevado cautivos a toda su familia. Y cuando ve eso, ¡pum!, se me cae y empieza literalmente a llorar. Imagínense por favor, el rey. Bueno, ¿qué es lo que esperaba? Pues que el rey no se preocupe, ahorita vamos a ver qué hacemos, nos armamos y vamos a pelear y recuperar todo. No, o sea, David cayó en una situación de crisis. Ese David que es llamado en una ocasión el dulce cantor de Israel. Ahora, vea el capítulo 30 del primero de Samuel. Versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y el Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Por favor, imagínense la escena. O sea, él llega porque quiere ver a su familia, y de repente el cuadro que ve es una ciudad desolada, y lo que escucha es que su familia se las llevaron cautivas. Todo quemado. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado aquí por su mente? Si no hubiera yo salido, no hubiera pasado esto. Si yo no hubiera estado distraído peleándome en esto, no hubiera pasado esto. Si no. Frustración, decepción. Y dice este pasaje que él y todos los suyos lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Ahora, yo sé que usted o ha visto alguna vez a alguien que ya, quiere seguir llorando, pero no puede llorar. Un bebé. ¿Sí lo ha visto? Chille, ya cuando ya no y ya no quiere, ya no hay lágrimas. Se le atora. Yo no sé si usted me está haciendo algo, no. O sea, ya no tengo lágrimas, yo no puedo llorar. O sea, hasta que les faltaron fuerzas. Ahora, no solo eso pasó, sino vean por favor que él empieza a angustiarse, versículo 6. Y David se angustió mucho porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de su alma, del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora se añade otro problema, además de que mi familia se la llamaron, los demás dijeron, tú tienes la culpa y te vamos a apedrear. También me dicho, pero ¿por qué? Ustedes y yo fuimos, hicimos, y se empieza a angustiar. ¿Le ha pasado eso, hijo de Dios? Y de repente, las piedras le empiezan a llover. La gente le empieza a señalar, es que pasó esto y tú tienes la culpa. Y si no hubieras hecho, no hubiera pasado esto. Y si no hubieras esto, y si no. Y todo el mundo alrededor. Y eso, en vez de apoyarnos, nos angustia más. En vez de levantarnos, nos angustia más. Porque estamos en una situación de crisis. Y queremos escuchar algo bueno. Pero ahora, quiero que vea lo que dice la última parte del versículo 6. ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová
su Dios. No puede usted fortalecerse en Jehová si no es su Dios. Pueden orar por usted, le pueden dar unas bonitas palabras, y decir, no, sí, me siento bien, pero usted va a regresar con sus mismos problemas. La diferencia va a ser cuando usted aprenda a fortalecerse en Jehová, su Dios. Si el Dios de la Biblia no es su Dios, pues vuelvo a repetir, quizás podamos orar por usted. Le damos unas palmadas, le decimos que usted es grande, es poderoso, que usted es chido, chipotle, o sea, todo lo que usted quiera. Y usted sale sin animarme, y las cosas van a seguir igual. Hasta que Jehová, su Dios, le dé fortaleza, las cosas van a cambiar. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahora, de aquí en adelante, una vez que se fortaleció, él tuvo que tomar y hacer algo. No nada más, pues ya pasó todo, hizo algo, ahorita lo vamos a ver. El segundo ejemplo que veíamos, por favor, rápido, a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 4. Esta es la historia de Abraham. Abraham había recibido una promesa de Dios desde que estaba en Ur de los Caldeos: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y pasó 100 años con esa promesa. Y cuando ya estaba por cumplir 100 años, que se ve en el espejo y se empieza a rascar la cabeza y dice, pues, yo soy 100 años. Y luego se voltea y vio a su viejita. Dice, pues si yo nomás ni en bajada y en primera arranco, su viejita tampoco. Y se vio a sí mismo, ahorita lo vemos, así como que con su cuerpo ya casi muerto. ¿Dónde quedó la promesa? ¿Dónde está lo que Dios me dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahora, vean, Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es por la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, ¿sí?, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que, por favor, se fortaleció. Sino que se fortaleció en la fe de Dios, dando gloria a Dios. Por favor, vea eso. Se ve como su cuerpo ya casi muerto. ¿De dónde va a salir esto? ¿De dónde va a salir un hijo? ¿Cómo puedo imaginarme a mi esposa, mi viejita, pues tan fuerte, tan guapa, pero tiene 90 años? ¿De dónde le va a salir un hijo? ¿Cómo lo va a amamantar? Se ríe, pero es cierto. O sea, Abraham, 100 años, dice, su cuerpo lo consideró casi muerto. 100 años. Pero dice que él no se debilitó, sino que creyó en esperanza. Ahora, ¿por qué les comento esto? ¿Ya ha pasado que de repente usted dice esto? Se acabó. O sea, ya no para dónde ir, ni para qué luchar. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se fortaleció en la fe, dándole gracias, no quejándose. Señor, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo vas a hacer. Eso es
Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo como hijo, esfuérzate o fortalécete en la gracia. Tiempos difíciles, sí, pero es tiempo de fortalecerte. Hago paréntesis para esto. Les decía, y lo acabo otra vez, acompáñenme rápido a Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12. Los primeros cristianos empiezan a ser perseguidos. Entre ellos, después se levanta Herodes y mata a uno de los discípulos, a Jacobo, Hechos capítulo 12. Y viendo Herodes que pues, le había agradado a la gente que había matado a Jacobo, pues agarra a Pedro y lo mete en la cárcel. Vean ahora lo siguiente, versículo 14. Y habiendo tomado preso, estamos hablando de Herodes, dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué tan peligroso era Pedro? ¿Cuántos soldados le puso Herodes para cuidar al Peter? 16. O sea, ¿qué narcotraficante tenía? Ahora, no solo eso, miren qué tan peligroso era Pedro. Bueno, sigo leyendo el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Subrayé eso. Versículo siguiente. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea, los hizo sus 4 de ellos, ¿no? Ya, se durmió. Dice, y además de la cárcel, ¿qué más? Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Sigo leyendo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, él despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, síguete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salieron y estaban en la calle. Ahora, vean qué tan peligroso era Pedro. Le pusieron 16 soldados, lo metieron hasta el fondo. Para salir tenían que pasar por 3 puertas. Y además tenía cadenas, tenía brazaletes en sus manos. No había GPS en ese momento, pero si lo hubiera habido, se lo ponen. Y la iglesia hacía un túnel para que saliera, ¿no? Y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Entienden? Por acá la iglesia, Señor, saca a Pedro, Señor, saca a Pedro. Y el Pedro está durmiendo. A veces yo me pregunto cuando alguien dice, por favor, puede orar con nosotros. Si ponemos en el Face y todo el mundo en peticiones, oración y orando. Y de repente, ¿será? Le pregunto, oiga, ¿se acuerdan que hemos estado orando? ¿Qué pasó con eso? Todo el mundo estaba preocupado por usted. Ah, sí, no, nada. Pedro estaba durmiendo y la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro. Número 1, viene un ángel, le quita las cadenas y se cae. Sale sin que se diera cuenta de los 16 soldados, pasa las 3 puertas, la de hierro, hasta que sale a la calle. Y cuando sale a la calle se da cuenta que ocurrió un milagro. Pero entre lo que Dios hizo para que él estuviera en la calle, hubo un detalle muy interesante. Versículo 8, por favor. Hechos 12, 8. Le dijo el ángel, ciñete, vístete. El otro estaba encuadrado también, ahí se había puesto su pijama para descansar. Dice, ciñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y el ángel le dijo, envuélvete en tu manto. Sí. ¿Qué me enseña esto? Miren, Dios
hubiera hecho, si me vale la palabra, todo el trabajo completo. O sea, para que Pedro no se preocupara, lo hubiera cargado, lo saca y se lo lleva y lo deja hasta la iglesia misma, no lo deja en la calle, hasta allí, en la puerta de la iglesia. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, entender. Dios ya hizo y va a hacer su parte, pero Él no va a hacer la parte que a usted y a mí nos toca. ¿Me está entendiendo? Le dice el ángel, ¿sabes qué? Levántate, compadre, y vístete, y amárrate tus zapatitos, y ponte tu mantito porque hace frío, y camina. Eso no lo va a hacer Dios, eso no lo va a hacer un ángel, tú lo tienes que hacer. De repente, nosotros tenemos ciertos problemas o ciertas cosas que estamos diciendo, Señor, por mi familia, por mis hijos, por esto, por mi trabajo, por muchas cosas. Y es válido eso. Pero Él no va a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Es tiempo de atarnos. Y si usted está pensando, es que ha pasado mucho tiempo y no ha sucedido nada, no he visto el poder de Dios, no he visto el milagro, pregúntese, ¿no está haciendo usted lo que debe hacer? Porque hay cosas que Dios no va a hacer. Él no va a venir, no le va a cargar y no lo va a sacar a la calle. Él no va a venir, no le va a atar sus sandalias. Usted se las tiene que hacer. Él no va a venir y no lo va a vestir. Usted lo tiene que hacer. Él no tiene que venir a poner orden en su casa. Usted lo tiene que hacer. Él no tiene que venir y poner orden en sus hijos. Usted lo tiene que hacer. Ni andar con, llama al pastor. De repente, papás que vienen niños berrinchudos, mira, ahí viene el pastor, y el chamaquito comiendo aquí. O sea, tiene papá. Y si usted no puede poner disciplina, ¿yo qué? Y por eso los chamaquitos me ven y están por otro lado. No, o sea, hay cosas que Dios ya hizo y va a hacer, pero hay cosas que usted tiene que hacer. ¿Me estoy explicando? Y por eso regrese otra vez, porque el hijo se tiene que esforzar en la gracia. Esforzarse en la gracia es esperar en Él, pero también en ese esperar en Él yo tengo que empezar a poner ciertas cosas que hacer como hijo. No solamente esperar nada más. El segundo, la segunda figura que menciona aquí el apóstol Pablo está en el versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o está en el ejército se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda imagen o figura que se nos presenta es la de un soldado. Y nos dice, un cristiano es como un soldado. Así que como soldado, compórtate como tal. En el mundo romano, en aquellos tiempos, un soldado romano era considerado como un hombre de una obediencia y máxima lealtad y dispuesto al sacrificio por el mismo imperio y por su emperador, aún hasta la muerte. Cuando la gente veía a un soldado, sabía que él representaba al gobierno, pero representaba algo más, una obediencia absoluta, una máxima lealtad. De tal manera que si al hijo se le pide que se fortalezca, al soldado se le pide fidelidad. Y como cristianos, usted y yo estamos llamados a eso, a ser fieles. Por eso el apóstol Pablo menciona aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O eres soldado o no lo eres. No puedes traer la coraza de soldado, no puedes traer el uniforme de soldado cuando tu corazón no es fiel y no eres un símbolo de máxima lealtad, obediencia y respeto y fidelidad a
a quien te tomó por soldado, es decir, Jesús. La segunda figura me habla de fidelidad. Y esa fidelidad es la que Dios nos manda. Tan es así que un soldado en esa fidelidad aún estaba dispuesto él a quitarse la vida cuando él consideraba que habría hecho algo malo o que había fracasado en su intento de algo que se le daba. En Hechos capítulo 16 tenemos la historia. Pablo estaba en la cárcel, había un soldado, hubo un temblor, y después de que hubo temblado, las puertas se abrieron de la cárcel y el soldado que custodiaba la cárcel creyó que todos los presos habían huido, así que sacó su espada queriéndose matar. ¿Por qué? Porque él consideró que en ese momento, si se habían huido los presos, él no podía llegar ante su capitán, su general, o ante el que estaba arriba de él, decir, pues es que yo no tuve la culpa, tembló. Él consideraba que era su responsabilidad a como diera lugar que ningún preso se fugara. Y por eso él se quería quitar la vida. Porque él dice, yo no puedo fallar a mi imperio. Me pusieron a custodiar. Yo no puedo decir, yo no tuve la culpa. Yo no puedo decir tembló. Yo tengo una responsabilidad y eso se llama fidelidad. ¿Qué tan fácil a nosotros los cristianos es poner siempre excusas? Es que yo no tuve la culpa. Es que usted entienda, soy carne. Es que usted entienda. El soldado es una persona fiel, que está dispuesto a morir y a vivir, no por su fe, sino por el autor de su fe. Acompáñenme rápido a dos pasajes. Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11. El evangelio estaba creciendo y cuando empieza a crecer, el evangelio llega a la ciudad de Antioquía. Por llamarle de alguna manera, Jerusalén está en el centro de Israel y Antioquía es la parte norte. Y el evangelio llega a Antioquía y empieza a crecer, se levanta una iglesia, empiezan a haber líderes y todo eso. Y la iglesia de Jerusalén, que en ese momento era la iglesia, llamémosle sede, hace y toma una decisión. Capítulo 11, versículo 19 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron allí a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Ahora, observe lo que dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estaban viviendo tiempos de persecución. Y Bernabé, el consejo más grande, se asombra, dice, bueno, lo único que yo les puedo recomendar es manténganse fieles. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ese es un soldado. Mire, creo que este mundo cambiaría, las cosas cambiarían cuando los que nos llamamos cristianos nos comportemos de tal manera que seamos fieles a pesar de las circunstancias. Quizás no vivimos tiempos de persecución, pero sí vivimos tiempos de presiones. Sí vivimos tiempos en los que no solo somos presionados, de repente tentados a, pues total, que tanto es tantito. Total, Dios me va a perdonar. Total, uno no es ninguno, dos es la mitad de uno, y tres es uno, y como uno no es ninguno, y empezamos a poner en familia de cosas. La primera cosa que tenemos que además de ser hijos somos soldados, se nos compara, y tenemos que tener una idea de que el soldado
tiene que ser admirado como un símbolo de lealtad al que le ha tomado por lugar. ¿Quién te tomó y a quién eres leal? Ante Él es a quien vamos a rendir cuentas. Ante Él es en quien debemos conducirnos de manera fiel y honesta. Tito, que es otra de las epístolas con instrucciones, Tito capítulo 2, después de Timoteo, de 2 Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 10, otra vez, Pablo hablándole a Tito, le dice lo siguiente, y habla de los cristianos, dice, leo del 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decirle a vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo que no sean respondones. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Cristo. Fidelidad. Al hijo se le pide que se fortalezca en el Señor. Al soldado se le pide que sea fiel. Usted es un hijo, fortalezcase en el Señor. Usted es un soldado, sea fiel al que lo tuvo por soldado. La tercera figura está en el capítulo 2 de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Esta tercera figura es la figura de un atleta. Y al atleta se le pide integridad, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, ¿qué es luchar legítimamente? Con las reglas. Miren, Pablo está haciendo alusión a los Juegos Olímpicos que se hacían en aquellos tiempos. Cada 4 años se hacían, había otra ciudad, si no mal recuerdo, creo que era Éfeso, y lo hacían cada 2 años. Pero cuando los atletas llegaban para poder ser aceptados, lo primero es que el atleta tenía que inscribirse. O sea, no nada más llego, me meto y corro. Quiero otra vez recalcar, un cristiano es un atleta, tiene que estar debidamente inscrito. ¿Cómo se inscribe? Como hijo de Dios. Pero cuando llegaban los atletas para inscribirse, para competir en las diferentes disciplinas, ellos tenían que jurar ante la estatua de Júpiter que ellos, por lo menos, se habían preparado con 10 meses de anticipación para poder ingresar al estadio. Es decir, no llegaban improvisados, no llegaban con, es que tengo muchas ganas. No, ellos tenían que llegar porque se habían preparado, no porque iban a ver si la podían hacer. ¿Qué es lo que se pretendía? Que los que corrieran allí no hicieran el ridículo. Pero ¿sabe qué tan fácil? Los cristianos hemos tomado no solo las cosas de Dios, sino también lo que llamamos iglesia. Que de repente, o sea, la emoción o lo que usted quiera nos encanta y nos metemos. Y no ha habido una disciplina anterior. Les decía yo la semana pasada, qué curioso. Es un fenómeno muy curioso que hoy en día creemos es que el Evangelio está creciendo. Mira cuántas iglesias. No está creciendo. Es que mira, o sea, ahora sí cualquier Alfonso Herrera es pastor. ¿Por qué? Nada más porque el que tiene más saliva traga más vino. Porque habla bonito esto, ¿no? No, o sea, ¿y qué es lo que ha pasado con esa decepción? ¿Por qué?
porque no ha pasado por un tiempo de prueba. Timoteo nos habla y nos dice: el que anhela obispado o liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que esto, y empieza a hacer una lista de cosas para el que quiera ese liderazgo. No es tengo ganas, no es quiero. Por eso cuando el atleta llegaba, él tenía que jurar ante Júpiter: yo me preparé 10 meses para estar aquí y voy a correr y no voy a hacer el ridículo. Así que al atleta se le pide integridad y disciplina. Disciplina. Yo no voy a ver si puedo. O sea, estoy aquí porque me he disciplinado, me he ordenado, me he preparado con 10 meses de anticipación. Así que puedo entrar. Por eso Pablo nos dice: correr de tal manera que lo tengáis. Nadie puede correr de tal manera si no ha pasado por ese tipo de disciplina y no ha tenido lealtad y obediencia en su vida. Así que es sumamente importante que entendamos que un cristiano también es considerado como un atleta. Y como un atleta se le pide integridad y disciplina. Ahora, hay otro detalle muy importante aquí. No pierdas este pasaje. 1 Corintios capítulo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, otra vez está hablando del atleta, 9:24 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Ahora dice: correr de tal manera que lo tenga. O sea, no es para hacer boda. O sea, si tú te inscribes, es porque tú quieres llegar a la meta. Está allí conmigo. O sea, no es para ver si usted lo voy a intentar la vida cristiana, voy a echarle ganas y ahí voy. No, corra de tal manera que usted obtenga el premio. No es que usted esté intentando, por favor. Por eso el apóstol Pablo, cuando termina los últimos días, dice ahí también en Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él se propuso terminar. Por favor, no es hacer boda. No entienda que es, o sea, entre más y ahí me meto, total, si me canso me regreso, si me aparece otra cosa bonita, si me distraigo, no. Por eso Pablo dice: no saben que los que corren en el estadio, corren 20, pero solo uno se lleva el premio. Así que si tú te metes, corre de tal manera que te lleves el premio. No te conformes con el segundo lugar, no te conformes con el tercero, vamos, no te conformes con el 10º. Corre de tal manera que tú obtengas el premio, porque tú te pusiste en una meta. Y eso se llama esfuerzo. Y eso solamente se lleva a cabo con disciplina. Y la vida cristiana es precisamente eso. Curiosamente tenemos más disciplina para muchas otras cosas que para la vida cristiana, que para ser cristiano. No tomamos tiempo en disciplinarnos. No tomamos tiempo. Queremos las cosas fáciles en la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana tiene que haber una meta. Y Pablo, cuando dice: he peleado los últimos días, ahí en Timoteo, 2 Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Dios justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan en Él. Se propuso. Por eso dice: 20 están allí, solo uno se lleva el premio. Pero tú no vas a hacer de los 20 para ver si logras. Corre de tal manera que tú lo obtengas. Con disciplina, con esfuerzo. Da el extra. Un cristiano es comparado con un campesino. 2 Timoteo 2:5. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Qué perezosos somos los cristianos. Queremos las cosas fáciles sin trabajo. Y aquí Jesús, el apóstol Pablo dice: bueno, un cristiano es como un labrador, como un campesino. Si quiere disfrutar de un fruto, tiene que trabajar primero. Y la palabra trabajar es lo que menos nos gusta. Al hijo se le pide fortalecerse en su Dios. Al soldado se le pide fidelidad. Al atleta se le pide integridad y disciplina. Al labrador se le pide esfuerzo.
para poder participar de los frutos. Debemos nosotros descuidar mucho la indolencia. ¿Sabe qué es la indolencia? Y lo llevo al plano cristiano. La indolencia es hacer las cosas por Dios, por hacerlas nada más. Sin fuego, sin pasión, sin nada. Total, marcho, total, no me esfuerzo. Mire, la indolencia es fuerte. Se lo dejo nada más. Jeremías, capítulo 48, que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo nos comportamos? ¿Quiero fruto? Trabaja. ¿Qué tanto estoy trabajando en mi vida espiritual? ¿Qué tanto está trabajando usted en su familia?